Hola. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Español Fácil con Elena. Nuestro tema de hoy: el pasado en pretérito imperfecto de indicativo. Hoy veremos el uso correcto del tiempo verbal en pasado llamado el pretérito imperfecto. Analizaremos cómo se forma, su conjugación y cuándo se utiliza. Puedes pausar el video o regresarlo para asegurar que vas entendiendo las explicaciones y tomar nota de los 4 usos frecuentes, así como también de la formación de este tiempo verbal para verbos regulares e irregulares. Comencemos. El pretérito imperfecto del indicativo se utiliza en español para expresar circunstancias o acciones del pasado cuyo principio y fin no se concretan o especifican. Se acompaña a menudo con los siguientes marcadores temporales: cuando, mientras, antes, durante, normalmente, en el pasado, en aquella época, de pequeño, de joven, etc. Veamos un ejemplo, donde se observa el uso del marcador temporal, cuando. Y los verbos ser y tener, conjugados en imperfecto. Cuando era niña, tenía una perra llamada Reinita. Veamos los 4 usos frecuentes del imperfecto. Uso número 1. Para realizar descripciones en el pasado sobre cosas, lugares o personas. Ejemplos. Mi abuelo era alto, muy delgado y llevaba siempre sombrero. Nuestro apartamento en Mallorca era grande y tenía una hermosa vista. Uso número 2. Para hablar de costumbres, hábitos en el pasado. Ejemplos. De soltero salía con mis amigos todos los fines de semana. De niño, iba todos los días al parque. Uso número 3. Para expresar en forma cortés una acción en el presente. Ejemplos. Quería un pantalón negro talla 32. Deseaba una tarta de chocolate. Uso número 4. Describir circunstancias o una acción continua en el pasado en la que no se precisa el inicio y la terminación de la acción. Ejemplos. Como no teníamos dinero, nos quedamos en casa. Cuando éramos jóvenes, vivíamos en la montaña. Veamos ahora cómo se forma el pretérito imperfecto. Verbos regulares. Primero. Para verbos regulares acabados en ar, se añade a la raíz para cada persona las terminaciones. Aba, abas, aba, ábamos, abáis, aban, obteniéndose el imperfecto conjugado. Ejemplo verbo, trabajar. Yo trabajaba. Tú trabajabas. Él trabajaba. Nosotros, nosotras trabajábamos. Vosotros, vosotras trabajabais. Ellos, ellas trabajaban. Segundo. Para verbos regulares acabados en er o ir, se añade a la raíz para cada persona las terminaciones. Ia, ias, ia, íamos, íais, ían, obteniéndose el imperfecto conjugado. Ejemplo. Verbo. Escribir. Yo escribía. Tú escribías. Él escribía. Nosotros, nosotras escribíamos. Vosotros, vosotras escribíais. Ellos, ellas escribían. Verbos irregulares. Existen solo 3 verbos irregulares en el pretérito imperfecto: ser, ir, ver, y se conjugan así. Yo era. Tú eras. Él, ella, usted era.
Nosotros, nosotras éramos. Vosotros, vosotras erais. Ellos, ellas, ustedes eran. Yo iba. Tú ibas. Él, ella, usted iba. Nosotros, nosotras íbamos. Vosotros, vosotras ibais. Ellos, ellas, ustedes iban. Yo veía. Tú veías. Él, ella, usted veía. Nosotros, nosotras veíamos. Vosotros, vosotras veíais. Ellos, ellas, ustedes veían. Ejemplos del pretérito imperfecto. Entrenaremos sus usos y la formación de verbos. Primero. Verbos regulares. Mi antigua casa tenía balcón y estaba muy bien situada. De niño, tenía un gato gris con ojos verdes. Durante los inviernos, encendíamos todos los días la chimenea. Cuando tenía 12 años, jugaba básquetbol. Quería una camiseta roja. Yo deseaba una ensalada sin cebolla. Antes tenía una cocina muy pequeña, y no podía cocinar bien. En aquella época no había transporte público, y caminábamos mucho. Segundo, verbos irregulares. Charlie Chaplin era de Inglaterra. Mi casa era grande y muy bonita. Normalmente iba por la mañana a mis clases de piano. En mi época de estudiante, los alumnos iban sin móvil al colegio. Iba a verte para hablar del problema con la vecina. Veía esta camiseta azul, me gusta mucho. Antes mi madre no veía con buenos ojos a mi novia, pero con el tiempo hasta iba con ella de compras. El año pasado iba a clases presenciales de español y también veía vídeos de español fácil con Elena. Como no veía bien, iba por el camino equivocado. Gracias por ver mis videos. Si te gustó, activa la campanita y regálame un like. Te invito a suscribirte a mi canal para que recibas notificaciones de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, adiós.